Buenas noches. Hoy quiero presentarles el tema del precio de la potencia y el pago del cliente. ¿Ya? Este es un tema de actualidad y quisiera aprovechar en tocar algunos conceptos. Mi nombre es Luis Espinosa y me pueden escribir en ese correo. Muchas gracias. Bien, lo primero que tenemos que saber es cómo se presenta la demanda, cómo es que uno ve la demanda eléctrica. ¿Ya? Esta es una curva de la demanda del año 2019, es una curva promedio. La línea azul es cómo se presenta hora a hora. En el eje horizontal tenemos las horas del día y en el eje vertical tenemos la fracción del máximo. ¿Ya? Esta misma demanda, aquí pongo los valores de los ejes para darnos cuenta. Esta misma demanda se puede representar por bloques. He puesto en la línea punteada tres bloques. ¿Ya? El primer bloque, el bloque más alto, se le llama bloque de punta. El bloque que más estresa al sistema. Eso se llama. Luego el siguiente bloque es el bloque de media, ¿ya? Que lo pongo acá en color naranja. Y en azul tenemos el bloque de base. Tres bloques. Normalmente cuando uno diseña el sistema, cuando hace planificación para el bloque de punta, que es la potencia, y para los otros bloques que son energía, básicamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se requiere instalar capacidad de generación? Ciertamente, ¿no? Colocando de nuevo los ejes, el porcentaje máximo, o sea, la potencia o el porcentaje máximo, y en el eje horizontal las horas del día, tenemos el bloque de punta, ¿ya? Y tenemos los bloques de media y de base. ¿Ya? Ciertamente, el máximo lo define el bloque de punta. ¿Ya? De ahí viene su nombre, el bloque de punta es el bloque que se diseña para la capacidad. Entonces, ¿cómo es la curva de duración? O sea, hace poco hemos visto la curva diaria, es un día típico, porque son 24 horas. Ahora pasemos a ver una curva anual, donde pongo todas las horas. Entonces, esta es una curva de duración anual, donde la línea azul refleja desde el mayor más alto y bajando sucesivamente hasta el más bajo, hasta el último día. ¿No? También se pueden hacer bloques, se ven los peldaños rojos, esos son bloques, ¿ya? De diferentes tamaños de horas, ¿no? A veces es de 2% del tamaño total, 5%, 10%. ¿Ya? Todo depende cómo quiere uno ser fino en el análisis. ¿Ya? Es un ordenamiento de mayor a menor. A esta curva se le llama curva de duración. Nos dice cuánto tiempo dura una cierta demanda en el año, cuánto tiempo se ha presentado como mínimo. ¿Ya? Y el bloque de punta uno lo diseña hasta las horas que quiere cortar. Por ejemplo, aquí he hecho un corte del 20% del tiempo, que son 5 horas diarias. La máxima es 7135. ¿Ya? El bloque de punta cortaría en 6590 megavatios al 20% de la duración del tiempo del año. Así es como uno diseña y calcula el bloque de punta. Entonces, en el sistema peruano los generadores tienen ingresos por potencia y por energía. Ese es el diseño regulatorio nuestro. ¿Ya? Entonces, yo puedo poner los megavatios, acuérdense, la potencia, y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, yo tengo ahorita una curva de duración, la que hemos visto hacia atrás, hace poco. Esa es la curva de duración. Entonces, se ordenan las máquinas de menor costo a mayor costo. ¿Ya? Entonces, primero comienzo con las centrales de base, las centrales de costo cero. Luego vienen las centrales de media. Y luego vienen las centrales de punta o de reserva. ¿Ya? Las centrales que dan seguridad al sistema son las centrales de punta, ¿ya? O de reserva. Esas están preparadas para eso. Son centrales térmicas básicamente. El precio de potencia se diseña para esa máquina. Por eso que el precio de potencia responde a la turbina de gas, que es la central de punta o de reserva. Las centrales de media y de base, este, no se le paga exactamente su precio de potencia porque ellas recuperan su inversión con energía. Esa es la razón. Entonces, uno normalmente cuando parte del sistema quiere hallar el óptimo, quiere decir, oye, ¿cómo sería la mezcla óptima de centrales para reunir esa demanda?
Entonces uno es como que parte teniendo diferentes centrales, aquí le pongo C1, C2, C3, con diferentes tamaños, X1, X2, X3, con diferentes costos fijos y con diferentes costos variables. Ya es como que yo tuviera en la curva de duración, que es la línea roja, las centrales colocadas con X1, X2, cada central. El diseño me debería dar el óptimo. Entonces, la búsqueda de ese óptimo significa el mínimo costo nos permite determinar la potencia. Y cuando se hace eso, ya el precio de potencia sale para el bloque de punta. Y en ese bloque de punta se determina qué es la turbina de gas. Así es como se desarrolla. Entonces, miremos ahora un año. Normalmente un año no es parejo. Esta es una curva del año 2019. Ya, en el eje horizontal tengo las horas del día, en la profundidad están los meses y en la vertical está la demanda, ¿no? Y la bloca de punta está a la derecha, desde las 18 a las 23 horas. Esto está definido hace muchos años. Vamos girando, vamos a ir girando y girando y viendo cómo se comporta la. Se puede apreciar que hay máximos en diciembre que está al fondo y en enero o febrero. ¿Ya? En febrero normalmente se presentan máximos a la hora del mediodía, pero no es lo relevante para el sistema. Este es otro giro, se puede ver la curva en otro giro. Este es otro giro, se ve los cerros, ¿ya? Que es en la hora punta. Normalmente diciembre es mucho más fuerte. Febrero se va a presentar picos en la hora del mediodía, sí, pero no es relevante del año. Aquí hay otro giro, se aprecia el pico. Trato de mostrar los picos y los meses en la parte de abajo. Y esta es una forma de frente. Se ve que en promedio es más alto siempre la hora punta de la noche que cualquier punta que pudiera tener febrero. ¿Ya? Entonces siempre lo relevante es la noche y siempre se trabaja con promedios. Entonces, ahora, la demanda es abastecida por los generadores de diversa forma en avenida y en estiaje, porque la de generación es una mezcla. Entonces aquí tengo la generación en promedio en la avenida. ¿Ya? Las hidroeléctricas abajo, después viene la solar, la eólica, ¿ya? Y después viene el gas natural. Dense cuenta, este es un promedio de avenida. Avenida son los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo. Y después viene el estiaje. Y este es el estiaje. Es lo mismo. Las hidráulicas están abajo, solar, eólica, y después viene el gas natural. El gas natural ha ampliado su tamaño de producción porque la hidráulica se ha reducido. El gas natural es la que cierra la ecuación. Las otras centrales, solar y eólicas, no se pueden gobernar. O sea, producen lo que está instalado y lo que haya de disponibilidad de recursos. Entonces, ahora resumamos la producción hídrica en avenida y en estiaje. Aquí tenemos que en la parte de estiaje es más baja, hay 1000 megavatios menos que lo que produce en avenida. Es lógico, porque no tiene agua. Entonces, miren, una capacidad instalada de 5163 megavatios, en promedio en el año produce solamente el 55% de eso. Veamos la solar. La solar tiene esta forma de campana, ¿ya? Mediodía es más o menos el pico, entre avenida y estiaje un poquito diferente por el movimiento del sol. La capacidad instalada es de 285 megavatios y en promedio produce el 32% de su tamaño. Entonces, aquí es una pregunta interesante. Si la máxima demanda en un mes se produjera al mediodía, como pasa a veces en febrero, ¿a la solar habría que pagarle potencia o no se le pagaría potencia? Le dejo esa pregunta. La producción eólica
Normalmente tiene este comportamiento, tenemos una capacidad instalada de 375 megavatios y se produce como que en promedio 52%. En la noche produce un poco más, por los vientos. Ellos no controlan eso, eso es la naturaleza de los vientos de la ubicación. Las térmicas a gas. Veamos aquí. En las térmicas a gas, la línea azul es cuando producen avenida. O sea, cuando hay lluvia, las hidráulicas producen más, ellos producen menos. Y en el estiaje producen lo máximo. Noten que en el estiaje produce casi horizontal. ¿Por qué? Porque la hidráulica trata de modular y aplanar la curva de oferta, minimiza el costo y al minimizar el costo hace que la térmica funcione horizontalmente. Esa es la razón. ¿Ya? Y aquí es casi como 2.800 megavatios. Eso es más o menos la producción del año 2019 en promedio. Y en la avenida 2.000 para abajo. Ahí la diferencia entre una curva y otra, 800 megavatios. Capacidad instalada, 4.254, factor de planta, 65%. Veamos un tema, ¿cuál es la disponibilidad? Disponibilidad es lo que yo tengo instalado restándole la demanda. Entonces, en primer lugar, ¿cuánto tenemos instalado? 13.255 megavatios, pero y la potencia media, o sea, lo que se ha producido, 6.015 megavatios. Noten que la hidráulica, de los 5.163 que tiene, solamente produce 2.856 en promedio. Quiere decir que le falta 2.300 megavatios. ¿Quién cierra esa falta? La térmica. Esa es la seguridad que da. En avenida, miremos en forma gráfica. ¿Ya? Aquí tenemos de la oferta, le he restado la demanda y me da esta curva en forma de las horas. ¿No? Abajo tengo lo que me sobró de capacidad de las de gas y luego y en la de naranja es lo que me sobró en diésel. El diésel siempre me ha sobrado. He restado de la capacidad total la demanda. Noten que en la noche baja la disponibilidad. O sea, quiere decir que yo tengo más riesgo de no tener máquinas. O sea, el sistema tiene más estrés en la noche y la potencia se paga por el estrés al sistema. Si lo hacemos por estiaje, ¿ya? Es mucho peor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo resto de la disponibilidad y abajo tengo la de gas y tengo menos, pues porque la hidráulica no produce mucho. Entonces, mi estrés aumenta en estiaje. Por esa razón es que cuando uno calcula las potencias firmes de las hidráulicas, las calcula en estiaje para castigarlas por este fenómeno. ¿No? Y cualquier máquina debería calcularse aquí, porque aquí es donde está el mayor estrés. Entonces, una vez calculada aquí, si hace valer para el año, no quiere decir que los meses de enero, febrero, marzo son los relevantes. Los relevantes son los estiajes. El resto es una forma de pagar. En resumen, avenida y estiaje, y hacia el fondo disponibilidad hora punta adelante, fuera de punta atrás. En rojo he puesto donde yo tengo menos disponibilidad de máquina. Quiere decir que tengo más estrés ahí. Ahí tengo posibilidad de fallar. ¿Ya? Aunque el número es alto, ¿ya? Es menor de todos los otros. Entonces, eso te demuestra que en la hora punta, en el estiaje, tenemos el problema. Y eso marca el precio de la potencia del año. Que se divida mes a mes no significa que tenga que pagar la potencia en la fuera de punta. Tengo que pagar siempre en la hora de punta. Ese es el concepto del precio de potencia. Menor disponibilidad, hora punta. Entonces, ¿qué sucede cuando la demanda de un mes se ubica en la fuera de punta? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, febrero. Voy a mostrar febrero promedio de este año.
Esta es la curva de febrero. Lo he cortado en 5000 megavatios. Abajo lo ven a la parte izquierda de abajo, ¿ya? Para que se amplíe, se vea mejor, ¿ya? Entonces, si usted ve esta figura, se va a dar cuenta que el máximo está en la noche. Para mí es irrelevante, pero me muestra que en promedio, en febrero está en la noche. Esa es la hora punta, 18 a 23 horas. Pero, ¿qué pasó el día 14 y 25 de febrero? Tenemos la hora punta, la fuera de punta. Si solo mirara la hora punta, la máxima sería el 25 de febrero. ¿Ya? Se ve en la línea azul. Pero si mirara la fuera de punta también, la máxima sería el 14. Entonces la pregunta es, señor, ¿cuál es el máximo? El máximo a secas, sin ninguna connotación, yo diría es el 14. Pero el máximo como connotación de estrés al sistema siempre es la hora punta. No me interesa lo otro. El estrés del sistema siempre está en la hora punta. A lo largo del año, estos son cosas anuales, porque nosotros tenemos un periodo de estiaje y avenida. Nosotros somos un país hidrotérmico, no somos un país térmico, hidrotérmico, por eso es el problema. Y por último, veamos la composición de la demanda. Aquí he hecho una simplificación. Esa es la demanda total de febrero, del día 14, y les restado abajo está la demanda de los clientes libres. ¿Ya? Estimado esa demanda. Normalmente tiene ese perfil. En la hora punta consume menos. Y ese es de los regulados. La suma total es la demanda del sistema. Entonces, haciendo esto y no agregándolo, sino por separado, uno puede apreciar en la hora punta que el máximo tiene el cliente regulado. El cliente regulado consume mucho en la hora punta. ¿Ya? El cliente libre reduce en la hora punta. La línea azul es el cliente libre. Reduce porque modula, porque quiere pagar menos. Entonces, ¿qué sucedería si este cliente libre no modulara? No modular significa horizontal. Entonces, este es un cliente que consume horizontal, ya tiene la misma hora de punta, la máxima sería en la noche, para el 14 de febrero. Entonces, el cliente tiene interés de modular porque le han dicho que ahí es donde castiga. Si usted le dice, no, el castigo no se sabe, puede ser en la punta o fuera de punta, el cliente no modula. Entonces, no se ha entendido que el precio de la potencia es una señal de precios, no solamente por el estrés, sino también para los clientes para que se salgan de la hora punta. Y si se sale, bienvenido. Han ayudado, porque no solamente es la señal para febrero, es para todos los meses del año. No puedo tener una señal en un mes en fuera de punta y en otro en la punta. Eso no puede haber. Conclusión. Los países definen las horas puntas de sus sistemas porque es en ese periodo donde existe más estrés a la capacidad disponible. Y la capacidad de generación no se instala o desinstala mes a mes. Sus pagos son de mayor tiempo, pero se puede estructurar pago mensual, ok. Ya. Pero siempre la hora punta es de un periodo de largo plazo. Son señales de largo plazo a la generación y a los clientes. Entonces, el corrimiento de la máxima demanda se produce por la reacción de clientes para evitar un pago de potencia y esta es la razón de ser de colocar un precio en la hora punta. Y por último, si la máxima demanda de un mes ocurre en fuera de punta, no significa que los clientes deban de pagar según esa ubicación, dado que la máquina se paga por el máximo estrés y esto se hace en hora punta. Y por tanto, que la máxima demanda se ubique fuera de la punta es solo un reflejo de que la señal de precios funciona. Y no hay que olvidar que la regulación eléctrica siempre es económica y no legalista. ¿Ya? Es decir, observar si los precios están bien ubicados y si se traslada bien a todos los clientes para que reaccionen a la demanda.
Muchas gracias.